Aquí Gusano Libertario contra el sistema. Javier Milei da una bofetada sin mano a Donald Trump y todos sus seguidores en un discurso donde les da una clase magistral de economía. Que espero interioricen todos aquellos que se la pasan defendiendo las tonterías proteccionistas de las que habla Donald Trump. Con esto no digo que Biden sea mejor, al contrario, Donald Trump es el menor de los males. Iba a comentar los puntos claves de este discurso donde destruye las tonterías que hablan los magas. Pero el tío Green hizo un video comentando un video de Juan Ramón Rayo donde reacciona al discurso de Javier Milei. Y me parece más interesante contestar a Oscar. Entonces esto será la reacción de la reacción de la reacción. Qué cosa más rara. Vuelvo y repito, Oscar es un amigo, nada en contra de él, simplemente voy a reaccionar a sus ideas. Así que si me altero un poco en este video no significa que Oscar me caiga mal. Esta alianza nos podrá parecer errónea, equivocada, mal orientada, perjudicial en el largo plazo. A mí desde luego no me gusta, pero que te... A mí sí me gusta. Y no solo es que me gusta, es que también le entiendo. O sea, si te pones con el puritanismo y nunca te metes en la política y dices no me gusta, pero sin nunca meternos en la política, pues yo creo que es un discurso muy fácil. Ese es mi punto de vista, es un discurso bastante fácil. No, Juan Ramón Rayo no tiene que entrar a la política porque la batalla más difícil es la que está dando intentando cambiar las ideas de toda una sociedad. Los políticos solo son cazadores de votos y ajustarán su discurso de acorde a las ideas que predominan en la sociedad. Como decía Lord Magnus Kane, todo hombre práctico que se cree exento de alguna ideología no es más que el esclavo de algún economista difunto. Leyendo el libro de Javier Milei, El camino del libertario, él cuenta que toda su vida fue formado en economía keynesiana. No conocía nada de la escuela austriaca, creo que hasta el 2016 donde se topa con el libro Economía en una lección de Henry Hazlitt y también con Rothbard. Si no hubiera sido por el trabajo de estos dos maestros para difundir las ideas de la libertad, el fenómeno Javier Milei posiblemente no hubiese existido o posiblemente hubiese sido otro presidente planificador, aunque Javier Milei es un poco planificador, pero bueno, ustedes me entienden. Si alguien no le hubiese hablado de comunismo a Fidel Castro, la historia de Cuba hubiese sido diferente. Por eso hay que difundir las ideas de la libertad, porque las ideas tienen consecuencias y poder. Si no, mira a Marx, que sin haber entrado en la política cambió el pensamiento del mundo para siempre. Aparte, Juan Ramón Rayo no se mete en política porque él cree que el problema es de forma y lo demás solo son las consecuencias de esta forma. Además, ¿para qué va a entrar en política si el consenso es socialdemócrata? Todos los partidos se reúnen para decidir de qué manera brindarnos la educación y la salud, sin robarnos el 50 o el 100%. Ninguno pide eliminar el problema de base, que son los supuestos bienes públicos. Lo fácil para Rayo sería entrar en la política, hacer alianzas con delincuentes como hizo Javier Milei y discutir si darnos una educación con sistema de voucher o robarnos directamente el dinero, aunque en las dos no roban el dinero. Un buen capitalista es el que piensa a largo plazo, aunque todos le digan utópico. Lo fácil sería defender lo que ya existe, aunque no estés de acuerdo. Lo fácil es ser cortoplacista y defender que en vez de robarnos el 20%, nos roben el 10%. Los anarcocapitalistas ponen el fin último en lo más alto y tratan de que los pasos intermedios sean lo más correctos y morales posible, según las capacidades y conocimientos limitados de los seres humanos. Quizás nunca lleguemos a ese fin, pero tal vez nos acerquemos. Los planificadores piensan a corto plazo y defienden lo que ya existe, aunque unos vivan de otros. Juan Ramón Rayo escribe libros que casi no son rentables por puro amor a la profesión. Yo prefiero un Juan Ramón Rayo creando discípulos como hizo Jesucristo que un Juan Ramón Rayo político. ¡Wow! ¡Qué profundo me quedó eso! Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es mercado? Tener una buena definición de qué es el mercado. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie... Sí. Vamos a ver, el valor es subjetivo. Los seres humanos actuamos para mejorar, aunque aquellas decisiones que tomemos parezcan irracionales para los demás. Todo aquello que elegimos lo elegimos sobre otras opciones para satisfacer una escala valorativa. Sin opciones para elegir, simplemente no existe economía. Simplemente haces lo que tienes que hacer y punto. Y por cada decisión que tomamos renunciamos a algo. Es lo que se llama coste de oportunidad. Al intentar refutar esto se entra en una contradicción, porque en la propia acción de refutarlo me estás dando la razón. Fin, refutarme por sobre las demás opciones, como apagar el celular o simplemente no hacerlo. Al mismo tiempo eliges aquel medio que subjetivamente crees más idóneo para refutarme, como por ejemplo el celular o las ideas que eliges sobre otras. ¿Y para qué toda esta verborrea? Pues para demostrar que el valor es subjetivo
y contestar a lo siguiente de lo que va a hablar Óscar. Y yo te quiero hacer trampa, por ejemplo. Claro, yo creo que hay un problema del que parte del anarcocapitalista, que es todo el que quiera hacer un intercambio lo hace con la mejor de las intenciones. Yo te voy a poner un ejemplo de cosas que se hacen, por ejemplo, en Cuba. Yo que vendía puerco en Cuba, sé que hay gente que lo hacía. Por ejemplo, en la compra y venta de puercos nada más, para ponerte un ejemplo, ¿qué se hacía? Se ponía al puerco a tomarse todo eso para que se hinchara lo más posible, que el puerco pesara lo más posible, para vender el puerco lo más pesado posible. ¿Por qué? Porque el puerco tú lo vendías por libra, ¿ya? Entonces, ahí evidentemente había una mala intención por parte del que vende el cerdo. Y este tipo de cosas pues se hacen en todos los mercados, en todos los intercambios, pues la gente intenta sacar provecho de lo que va a vender. Entonces, tienes que darte cuenta de que sí, de que el ser humano viene con sus pros y sus contras, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces, no te puedes cerrar y pensar que en esos intercambios simplemente que va a tratar de intercambiar es una persona buena que siempre quiere tu beneficio, como casi siempre quieren hacer ver los anarcos capitalistas. Ese es mi punto. Subjetivo significa que parte de las valoraciones del sujeto. Por ende, para que un intercambio se dé, ambas partes tienen que valorar subjetivamente que salen ganando. Si yo cambio una bicicleta por un carro, desde fuera los demás verán que el intercambio es irracional e injusto. Y quien entrega el carro sale perdiendo, pero desde el punto de vista del sujeto que actúa, valora más lo que recibe que lo que entrega. No conozco ningún austríaco o anarcocapitalista que crea que en todo intercambio las personas son buenas y no intentarán estafarte. Dime uno. Con respecto al ejemplo del puerco, cuando haces el intercambio valoras más el puerco que el dinero que entregas. Si resulta luego que estaba lleno de agua, solo hay dos maneras de penalizar al supuesto estafador: las formas del mercado y las formas políticas. Una de las formas del mercado, que no es la única, pues no le compras más a ese vendedor y lo comentas con los demás para que obtengas fama de estafador, como se hace en los reviews, por ejemplo, de los restaurantes. O puede intervenir papá de Estado y poner una multa al supuesto estafador o obligarlo a devolverte el dinero. Pero aquí el órgano central se encuentra con un problema. ¿Cuál es la merma exacta para determinar que un intercambio es justo o injusto? Si el cerdo merma 3 libras, ¿lo puedo devolver? La otra forma es que papá Estado, para prevenir este tipo de intercambios injustos, se haga cargo de la producción de cerdo. Entonces tendremos que confiar en que los políticos sean hombres santos. Es que incluso siendo hombres santos y los más morales y justos posibles, tendrían el problema del cálculo económico. Estarían ciegos, no sabrían qué calidad y cantidad producir. Y tampoco sabrían si incurren en pérdida porque no existe coste de oportunidad. Ahora échense la lógica de los planificadores. Sin el Estado para corregir el mercado, las personas seríamos tan irracionales que se estafarían los unos a los otros. No podría existir intercambio. Es decir, el mercado no puede resolver estos supuestos fallos. Pero si fuimos lo suficientemente racionales para ponernos de acuerdo y crear un Estado. Para una cosa somos racionales y para otras no. Ahora bien, el Estado son un grupo de personas que parasitan a otras extrayéndole 1% de la renta a la fuerza. Así que primero debe haber existido el mercado y luego el Estado. No sé, llámame loco. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo es posible que el Estado corrija los fallos del mercado? El único fallo que existe y no nace del mercado es el Estado. No implica que no existan fallos de mercado. En algunos contextos, el marco institucional del mercado puede dificultar o encarecer que determinados intercambios que son mutuamente beneficiosos no lleguen a llevarse a cabo. No es que se produzcan intercambios mutuamente no beneficiosos, es que intercambios potencialmente beneficiosos ni siquiera se pueden ejecutar, por ejemplo, por la presencia de información asimétrica o de externalidades positivas no internalizadas. Y en otras ocasiones, o simplemente deseos de estafar y ya está. Puede suceder que haya interacciones no beneficiosas entre agentes, pero que un agente no se pueda sustraer de esa interacción que no es beneficiosa. Sería el caso, por ejemplo, de las externalidades negativas, donde mi acción impone un daño a terceros que esos terceros no han consentido. Como digo, un daño a tercero puede ser, por ejemplo, el daño al medio ambiente, digamos. Aquí Óscar se pelea con un seguidor por algo que menciona Rayo segundos antes. El propio Óscar pone el ejemplo del medio ambiente y le comentan sin mala intención que el ejemplo que acaba de poner y que mencionó Rayo segundos antes se llama externalidad negativa y se la coge con el mundo entero. Se llaman externalidades negativas, me ponen por ahí. Mira, tú llámale como a ti te dé la gana, porque la realidad es que en neolengua tú le puedes poner los nombres que tú quieras, claro. Voy a evitar, digamos, colocarle la frase fallos de mercado, es lo mismo que hacen los progres todo el tiempo, ¿no? En lugar de llamarle por ejemplo, a la mujer, pues se inventan no sé qué cosa, gestante de no sé. Estos no son más que una de las categorías de los supuestos fallos de mercado que se inventan los planificadores. Llámese socialdemócratas, republicanos, conservadores, socialistas, etc. En esta categoría están las externalidades negativas y positivas. Una externalidad negativa es, por ejemplo, que se suba una persona sin bañarse y con mal olor a un bus.
Todos tendríamos el derecho entonces de bajar a esa persona. Una externalidad positiva sería que una persona suba al bus con un perfume y todos nos beneficiemos sin pagar de ese bien económico. Esa persona tendría derecho a cobrarnos a todos. Otra categoría son los bienes públicos. Es la idea de que existen ciertos bienes que necesariamente tienen que ser públicos, como por ejemplo la educación. Entonces consideran que el Estado tiene que robarnos por la fuerza para brindar este bien público, porque si no los pobres no tendrían acceso a la educación. El problema es que consideran la educación como un bien homogéneo. Es decir, solo hay una educación y una sola forma de acceder a esta, y solo lo puede brindar el Estado. Otro ejemplo, la seguridad. El Estado nos cobra por igual a todos para brindarnos seguridad, pero resulta que esto también es un bien escaso. A la hora de asignar estos bienes, el planificador tiene que necesariamente discriminar de forma privada, y unas personas comienzan a valer más que otras, aunque les cobren impuestos por igual. Ejemplo, si tienes 2 patrullas patrullando un vecindario y hay 3 llamadas de peligro de asesinato, la decisión de a quién ayudar primero es arbitraria. Lo mismo en una guerra, todas las personas no pueden ser protegidas por igual y al mismo tiempo, y esta decisión de a quién proteger la tiene que tomar arbitrariamente el planificador. De trabajo. Y esto combinado con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivo para las ideas socialistas. Una es, yo podría estar odiando a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar. No, y esto es un error súper básico. Bien, por eso. No necesariamente lo tienes que tratar bien. De hecho, quizás lo quieres incluso destruir. Por tanto, y además le vas a vender la comida pues, con veneno, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Esto se vio aquí con China vendiendo juguetes que tenían plomo, por ejemplo, y los niños, que siempre tienen la tendencia a meterse los juguetes en la boca, pues se estaban envenenando y era súper cancerígeno. Entonces, no necesariamente porque tú tengas que vender ese producto a otro, al prójimo, tú vas a querer el bien del prójimo. No es verdad. Volvemos a lo mismo, existen los medios del mercado para resolver problemas o los medios políticos. Y voy a preguntar, ¿vivimos en un mundo con Estado o en un mundo anarcocapitalista? ¿Vivimos en un mundo de mercado libre o en un mundo con un mercado fuertemente intervenido? Entonces, ¿cómo es posible, si es el Estado la opción más óptima para brindarnos seguridad, que China pueda vender muñecos envenenados en este país? Explícame. No, es culpa de la corrupción. Coño, cada 4 años votamos por aquel político que resolverá los problemas y resulta que es igual o más corrupto que el anterior. Porque como dice Oscar, es naturaleza humana esa tendencia al pecado. Entonces ponemos nuestra seguridad en manos de personas con esa tendencia al pecado. Incluso aquí dentro de los Estados Unidos te puede pasar. O sea, a mí hace poco un dentista por sacarme 3 pesos más, estoy hablando de que pagué miles de dólares y por sacarme igual $500 más, me hizo una mierda en un diente y ahora me está provocando una infección. Entonces, ¿te piensas que voy a ir a ese dentista nuevamente? Evidentemente no. Y fue por sacarme 3 pesos más, en lugar de hacerme un trabajo que tenía que hacerme, me hizo otro y la cagó por sacarme 3 pesos más. No viro, no vuelvo, pierdes el cliente. Es verdad, pero es que alguna medida tengo que tomar. No, libre mercado. Y claro, aquí estamos hablando de países, no podemos ser ingenuos. Acabas de poner tú mismo un ejemplo de cómo sin necesidad del Estado existen otras soluciones. No vas más a atenderte la muela a esa clínica y punto. Es que incluso tú tienes el poder de denunciar esa clínica, como mismo haces con Yados. Ojo, no estoy poniendo en cuestionamiento los valores de Oscar. Yo tengo pruebas más que suficientes para ni siquiera ponerlo en duda. Simplemente estoy ilustrando que existen otras soluciones sin necesidad del Estado. Ahora bien, siempre caes en lo mismo de decir que los anarcocapitalistas defienden ese tipo de mercados sin regla. Pero ¿de dónde sacan eso? Cuando el credo libertario descansa sobre el axioma de no agresión. Está en los primeros capítulos del Manifiesto Libertario. Pero es que es sentido común. Si se llama anarcocapitalismo, ¿cómo es posible que el capitalismo funcione si nadie respeta los contratos? Si todos hacen lo que les da la gana. ¿Cómo es posible? Si ese doctor atentó contra tu vida, libertad o propiedad, merece un castigo y punto. La diferencia es que los libertarios no creen que el Estado tenga la legitimidad para llevar a cabo este castigo. Es importante señalar que en la lógica del mercado, un empresario exitoso es un benefactor social, porque en el capitalismo de libre empresa, dentro de un libre mercado, con los fundamentos que tiene la Constitución de los Estados Unidos, sí. Dentro de un libre mercado anarquista, va a ser un desastre desde mi punto de vista. Si instauramos, por ejemplo, venta de órganos, venta de niños y todas estas estupideces que se le ocurren a los anarcocapitalistas, me parece una aberración. Los fundamentos de la Constitución de los Estados Unidos. ¿En serio? Quiere decir que el mercado libre nace después de la Constitución de los Estados Unidos. O antes que escribieran la Constitución de los Estados Unidos, no funcionaba el mercado.
Bueno, el libre mercado es algo natural. Imagino que te refieres al capitalismo. Pero es que el capitalismo es un sistema económico que no crea nadie. Nace en distintos lugares de forma espontánea. Producto de un proceso evolutivo de las instituciones que favorecieron su nacimiento. Pero ¿cómo es posible que una constitución que dice que el Estado tiene que hacerse cargo de la moneda sea una constitución liberal? Explíquenmelo. Si es que este punto ya contradice el derecho a la propiedad privada y los demás puntos que dice defender la Constitución. Si con el poder de la moneda el Estado no necesita expropiarnos los medios de producción para extraernos renta por la fuerza. Sin contar que una de las enmiendas dice que el Estado debe encargarse de incentivar el progreso. Eso es de risa. Ya quisiera saber yo de qué manera esta constitución favorece el capitalismo. Sí, pero el dato empírico muestra que Estados Unidos es el país que más creció económicamente en la historia de la humanidad. Sí, a trancas y barrancas. A pesar de los parásitos, aún la constitución tiene algunos puntos que frenan a estos parásitos. Y hasta aquí o se me hará eterno el video. Oscar, un abrazo, no te lo tomes a mal, esto simplemente show. Y bueno, si les gustó el video de forma voluntaria, igual que en el Mercado Libre, regálame tu like. Y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos.